Me llamo Sargento Amelia Vance, y a los 29 años creía que ya había pasado por un infierno. Estaba equivocada. Mi padre, el senador Richard Vance, es uno de los hombres más poderosos de Washington, D.C. Me enseñó una regla de supervivencia: la imagen lo es todo, y una hija de militar a una edad en la que se suponía que se casaría con un prestigioso abogado y elegiría un mecánico en un polvoriento pueblo militar. Esa era una imagen que él jamás aceptaría. El día que me casé con Leo, mis padres no aparecieron. En cambio, recibí una llamada. La voz de mi madre era fría como el acero. Amelia, tu padre está ocupado. Dijo que no sacrificará toda su carrera política por una de tus decisiones impulsivas. Pensaron que podían simplemente aislarme, tratarme como una vergüenza que había que ocultar, pero no sabían quién estaba sentado en la primera fila de mi pequeña capilla ese día. La foto que les envié después hizo que me devolvieran la llamada, frenéticamente, sin parar. Pero antes de revelar lo que mostró esa foto, cuéntenme desde dónde la ven. Dale a me gusta y suscríbete para seguir la historia. El aire dentro de la pequeña capilla de Fayetteville, Carolina del Norte, olía a pino viejo y a promesas serenas. La luz del sol, teñida de ámbar, se filtraba por las ventanas de vidrio a través de la suave neblina de polvo que danzaba en el aire. Era un lugar humilde, un mundo aparte de las catedrales de mármol de Washington, D.C., donde mi familia vivía como cenas de estado, formales, frías y solo para el público. Pero aquí hacía calor. Aquí estaba mi hogar. Los bancos no estaban llenos de políticos y sus esposas sonrientes y calculadoras. Estaban llenos de mi familia, mi verdadera familia, los hombres y mujeres de la 82, a división aerotransportada, con sus hombros anchos y orgullosos en sus uniformes de gala. Eran ruidosos y llenos de vida, con sus risas resonando en las vigas de madera antes de que comenzara la ceremonia. Ellos fueron quienes me apoyaron en momentos que harían desmayar a los recaudadores de fondos de mi padre. Se habían ganado su lugar aquí. Los asientos de mis padres en la primera fila estaban vacíos, pero esa fila no estaba del todo vacía. Junto al espacio reservado para mi madre y mi padre, se sentaba un hombre que, a primera vista, parecía totalmente fuera de lugar. Era mayor, quizá de unos 60 y tantos años, vestía una sencilla chaqueta de tweed y unos pantalones de pana desgastados que evocaban más una biblioteca universitaria que una boda militar. Estaba callado, con las manos sobre el regazo, pero tenía un aire de inteligencia imposible de ignorar. Y luego estaban sus ojos. Cuando levantó la vista y captó mi mirada, una suave sonrisa se dibujó en sus labios y un escalofrío me recorrió la espalda. Eran los ojos de mi padre, del mismo azul penetrante e inteligente, pero donde los de mi padre albergaban el frío destello de la ambición, los de este hombre albergaban una profunda y serena bondad. Era mi invitado de honor. Él era la razón de todo lo que estaba a punto de suceder. Justo antes de que empezara la música, mi dama de honor, la teniente Davies, me entregó mi teléfono. «Es tu mamá», susurró, con el ceño fruncido por la preocupación. Asentí, con el rostro como una máscara de calma que había perfeccionado durante 29 años. Entré en el pequeño y silencioso refugio. La pesada puerta de roble se cerró tras mí, impidiendo el calor de la capilla. Respondí: «Amelia». Su voz no era cálida, nunca lo fue. Era de acero, el tipo de acero frío y pulido que se ve en la bandeja de un cirujano. No hubo un «¿Cómo estás?» No. ¿Estás feliz? No. Felicidades por tu boda. Madre, respondí. Mi propia voz, incluso la voz de un soldado. Llamo para avisarte que tu padre y yo no podremos ir. Dijo que no era una disculpa. Era una declaración de hechos, con la misma intensidad emocional que un informe meteorológico. Está muy ocupado. Hay una votación sobre el proyecto de ley de transporte y no puede permitirse que lo vean fuera de la ciudad. Guardé silencio. Sabía lo que venía después. Dijo, continuó ella,
con un ligero tono de voz ahora que no sacrificaría toda su carrera política por una decisión impulsiva que tú tomaste. Impulsiva. La palabra flotaba en el aire entre nosotros, un arma cuidadosamente elegida. A los 29 años, sargento del ejército de los Estados Unidos que había liderado soldados en combate, que había tomado decisiones de vida o muerte bajo fuego enemigo, yo era solo una niña tomando una decisión impulsiva ante sus ojos. Casarme con Leo, un hombre con uñas grasientas y más integridad en el meñique que mi padre en todo el cuerpo, no fue una alianza estratégica. Fue una vergüenza, una mancha en el retrato familiar perfecto. La escritora Maya Angelou dijo una vez: «Cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Les había dado a mis padres cientos de primeras veces. Esta fue simplemente la última». «Entiendo», dije, y esas dos palabras fueron como una cuchilla cortando el último hilo que nos unía. No esperé su respuesta. Colgué. La fiesta de después fue perfecta. No era perfecta en el mundo de mis padres. No había cuartetos de cuerda ni fuentes de champán. Era perfecta en mi mundo. Lo celebramos en el patio trasero de la casa de nuestro capitán, bajo una guirnalda de luces, mientras el sol de Carolina del Norte comenzaba a ponerse. El aire estaba impregnado del aroma dulce y ahumado de las costillas de barbacoa cocinadas a fuego lento. Barriles de cerveza artesanal local sudaban en recipientes llenos de hielo. Leo, mi esposo, me rodeaba la cintura con el brazo. Su risa era la mejor música que jamás había escuchado. Por un instante simplemente la absorbí. Esto era real. Esto era mío. Entonces me moví. «Capitán Miller», grité. El comandante de mi compañía, un buen hombre con una risa estruendosa, se acercó. Acerqué a Leo. Luego me acerqué a mi invitado de honor. «Señor», dije en voz baja, «¿te importaría tomarte una foto con nosotros?» Sus amables ojos brillaron. «Sería un honor, Amelia». Nos quedamos allí, los cuatro, Leo y yo en el centro, radiantes. A un lado, el capitán Miller representaba la vida de servicio y honor que había elegido. Al otro, el hombre tranquilo y erudito de la chaqueta de tweed representaba una verdad que mis padres habían enterrado durante décadas. Levanté mi teléfono, tomé la foto y la miré. Era un retrato de mi felicidad. También era un arma perfecta. Abrí el chat grupal de mi familia, un espacio digital que solía estar lleno de fotos de mi hermana durante el almuerzo y comunicados de prensa de mi padre. Adjunté la foto. No escribí nada. Simplemente presioné enviar. Durante 3 minutos reinó el silencio. Entonces mi teléfono empezó a vibrar contra la mesa de picnic de madera. La pantalla se iluminó. El Eleanor Vance. Lo ignoré. Se detuvo y volvió a encenderse de inmediato. El senador Richard Vance. Un instante de silencio, luego otro zumbido. Claire Vance. Una tras otra llegaron las llamadas, frenéticas, desesperadas, una cascada de pánico desde su prístino mundo en Washington, D.C. Habían visto al hombre de la foto y sabían exactamente lo que representaba. Sabían la historia que podía contar. Miré la pantalla y el nombre de mi padre destellaba con una urgencia que nunca antes había mostrado por mí. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. Levanté el teléfono, no para contestar, sino para entregárselo a Leo. Me miró, vio la victoria en mis ojos y lo tomó sin decir palabra. Con una simple presión del pulgar, lo apagó. El zumbido frenético cesó. Solo quedaba el sonido de la risa de nuestro amigo y la suave brisa del atardecer. El juego había cambiado por completo. Mi mirada se desvió del rostro cariñoso de mi esposo al hombre sentado tranquilamente en una mesa cercana. Tiene los ojos de mi padre, los mismos ojos que me habían mirado con tanta decepción durante años, pero los suyos, eran amables. Recuerdo la primera vez que vi esa bondad en un día lluvioso, cuando pensé que no tenía a dónde ir. Las cicatrices invisibles siempre son las que más duelen.
No sangran, no dejan moretones, pero duelen con el recuerdo de cada juicio silencioso, de cada mirada desdeñosa. Mi infancia fue una colección de esas cicatrices, un atlas cuidadosamente mapeado de mi propia incompetencia. Recuerdo que a los 16 años pasé meses en mi proyecto para la Feria Estatal de Ciencias, un estudio sobre la biorremediación de suelos contaminados. Era complejo, importante, y gané el primer lugar. Volví a casa con una cinta azul y un pequeño trofeo en la mano, con el corazón latiendo con un orgullo frágil y esperanzado. Encontré a mi padre en su estudio leyendo el Wall Street Journal. Levantó la vista cuando entré, recorriendo con la mirada la cinta que tenía en la mano. Asintió brevemente. «Bien», dijo, volviendo ya a prestar atención al informe bursátil. «Pero a Claire la acaban de nombrar capitana del equipo de animadoras. Así es como se construyen relaciones». Y así, sin más, mis meses de trabajo intelectual, mi pasión, mis logros, todo se evaporaron. Quedó inservible al lado de la victoria social de mi hermana menor. En la familia Vance, la inteligencia era un bien, pero la popularidad era moneda corriente. La popularidad era moneda corriente, y yo siempre estaba en bancarrota. La crueldad de mi padre era como una espada afilada y veloz, pero la de mi madre era un veneno de acción lenta. Ella fue la artífice de la obra de nuestra familia, una obra construida sobre los cimientos de mi silencio. Algunos de mis recuerdos más vívidos son de cenas en el Chevy Chase Club de Maryland. Era el escenario preferido de mi padre. Rodeado de jardines bien cuidados y el silencioso tintineo de los cubiertos sobre la fina porcelana, me sometía a juicio. Me interrogaba sobre la actualidad, la política exterior y la teoría económica. No era una discusión, era un interrogatorio. Las otras familias en las mesas cercanas sonreían cortésmente, ajenas a la ejecución pública. Si respondía correctamente, simplemente pasaba página. Pero si titubeaba, si opinaba diferente, no alzaba la voz. Simplemente me miraba. Una mirada fría y profunda de decepción que me clavó en la silla y que hizo que la sopa de langosta me supiera a ceniza en la boca. Era una humillación pública diseñada para recordarme mi lugar. Una noche, después de una cena particularmente brutal, seguí a mi madre a su habitación. Tenía 14 años y las lágrimas me corrían por las mejillas. «¿Por qué nunca dices nada?», dije con voz ahogada, con un dolor que ya no podía contener. «¿Por qué nunca me defiendes?». Estaba sentada ante su tocador, quitándose el collar de perlas. No me miró en el espejo, solo observaba sus propias manos mientras desabrochaban metódicamente las perlas. Suspiró, un sonido de profundo cansancio. «Amelia, no compliques las cosas más de lo necesario», dijo con voz suave pero firme. «Esta familia necesita paz. Su paz. Una parte que tuve que pagar con partes de mí misma». Entonces comprendí que mi madre no era una observadora pasiva, era una cómplice voluntaria. Su silencio no era debilidad, era una decisión. Había elegido las perlas, había elegido el estatus, había elegido la paz por encima de su propia hija, el hombre de la boda, el que tenía los ojos de mi padre. Lo había visto una vez, en un recuerdo fugaz. Tenía unos 10 años, explorando el ático polvoriento, encontré un viejo álbum de fotos encuadernado en cuero. Escondida al fondo había una foto que nunca había visto. Mostraba a mi padre, mucho más joven, abrazando a otro joven que se parecía tanto a él que parecían gemelos. Ambos sonreían, apoyados en un viejo Ford Mustang, la viva imagen de la alegría juvenil, una alegría que jamás había visto en el rostro de mi padre. Bajé el álbum. «Mamá», pregunté, señalando la foto. «¿Quién es?». El cambio en ella fue inmediato y aterrador. Su agradable sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara tensa y furiosa. Me arrebató el álbum de las manos. Sus dedos, siempre tan gráciles, eran como garras al arrancar la fotografía de las esquinas de papel. La partió por la mitad, luego otra vez por la mitad, y tiró los pedazos a la papelera.
No hablamos de esta persona, dijo con voz grave y peligrosa. Jamás. Nunca volví a preguntar, pero la imagen de ese hombre sonriente quedó grabada en mi memoria. El día que finalmente lo conocí, tenía 18 años. Había sido otra pelea terrible con mi padre. Ni siquiera recuerdo por qué. Algo sobre mis solicitudes de ingreso a la universidad. Había dicho que mis ambiciones eran irrealistas e impropias. Finalmente le grité, y la sorpresa en su rostro fue seguida por una furia tan fría que congeló el aire de la habitación. Corrí. Salí corriendo de la casa bajo un aguacero torrencial que me caló hasta los huesos en segundos. Caminé sin rumbo, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en la cara, hasta que me encontré de pie bajo el toldo goteante de una pequeña y tranquila librería. Vances, tomos y cuentos. El letrero estaba escrito en letras doradas descoloridas. La puerta se abrió y allí estaba un hombre. Era mayor, con mechones grises en el pelo oscuro y los ojos más tristes y bondadosos que jamás había visto. Los ojos de la fotografía. «Vas a morir ahí fuera», dijo con voz suave. «Pasa, te prepararé un chocolate caliente». Estaba tan cansada, tan abatida que ni siquiera lo dudé. Entré en un santuario que olía a papel viejo, cuero y café recién hecho. No me preguntó mi nombre. No me preguntó por qué lloraba. Simplemente me dio una taza caliente, me envolvió los hombros con una gruesa manta de lana y se sentó en un viejo sillón frente a mí. Simplemente escuchó mientras la historia completa de mi solitaria y dorada infancia fluía de mí. Era Daniel Vance, el hermano menor de mi padre, mi tío, el hombre que mi familia había intentado borrar. Nunca me dijo qué hacer, simplemente escuchó. Sentado allí, en ese refugio con olor a papel viejo y lluvia, me di cuenta de que tenía una opción. No tenía que vivir en su fría y perfecta casa para siempre. Pero ¿cómo sería una vida propia? ¿Y por dónde empezaría? La familia no siempre es de sangre. A veces es una librería tranquila en un pueblo histórico de Virginia que huele a papel viejo y cedro. A veces es la persona que ve el cansancio en tus ojos y no intenta curarte. Para mí, fueron ambas cosas. Y empezó con mi tío, Daniel Vance. Después de aquella primera noche lluviosa, su librería se convirtió en mi santuario secreto. Siempre que podía escaparme de la sofocante perfección de mi vida en Washington, D.C., conducía las 2 horas hasta su pequeño pueblo. Pasaba las tardes recostada en un sillón de cuero desgastado leyendo poesía mientras él trabajaba. Nunca me presionó para que hablara de mi padre. De hecho, rara vez mencionaba el nombre de su hermano. En cambio, me enseñó cosas que mi padre nunca hizo. Me enseñó a escuchar, no solo a esperar mi turno para hablar, sino a escuchar de verdad. Me enseñó a debatir una idea con respeto, a discrepar sin ser desagradable. Mi padre veía las opiniones diferentes como una amenaza. Daniel las veía como una oportunidad para aprender. Discutíamos sobre todo, desde política fiscal hasta las novelas de Faulkner. Y al final, él siempre sonreía y decía, «Tienes una mente extraordinaria, Amelia». Nadie me había dicho eso antes. En casa de mi padre, mi mente era una herramienta para el rendimiento. Aquí, era algo que se valoraba por sí mismo. A veces, para almorzar, iba a la charcutería de al lado y traía 2 sándwiches de carne asada rebosantes de tierna carne y cebolla caramelizada sobre pan grueso y crujiente. Los comíamos allí mismo, entre las pilas de libros. Una comida sencilla que me hacía sentir más como en casa que cualquiera de las cenas preparadas de mi infancia. Esa librería no era solo un refugio. Fue donde comencé a reconstruirme. También fue donde conocí a Leo. Mi destartalado Honda de 10 años finalmente se averió una tarde de verano, traqueteando al detenerse a solo 1 cuadra de la tienda de Daniel. Lo llamé frustrado y al borde de las lágrimas y me dijo, «No te preocupes, conozco a un tipo». 20 minutos después, llegó una grúa y Leo salió. No era lo que esperaba. No era un abogado elegante y guapo que mi padre hubiera aprobado. Era alto y delgado, de mirada amable y manos que reflejaban la honestidad de su trabajo. Había en él una confianza serena, una serenidad.
No se limitó a arreglar el coche. Mientras trabajaba, notó mis ojeras y el ligero temblor en mis manos por el estrés constante. Levantó la vista del motor y dijo: «Parece que llevas el mundo sobre tus hombros». Fue una observación simple y directa, sin juicios ni compasión, simplemente un hecho. Y por alguna razón me dieron ganas de llorar. No intentó resolver mis problemas, no me dio consejos, simplemente me vio. Nuestra primera cita no fue en un restaurante elegante con carta de vinos y servicio de valet parking. Me invitó a su garaje. Era un espacio cavernoso que olía a aceite de motor, metal y potencial. En la esquina, junto a un bloque de motor a medio terminar, había una vieja parrilla de carbón. Me dio una cerveza fría y asamos hamburguesas mientras me contaba su pasión. No era solo un mecánico que arreglaba cosas rotas, era un inventor, un artista que trabajaba con acero. Habló de su sueño de construir motores asequibles y ecológicos, su mirada iluminada con una pasión que me cautivó. Por primera vez, estaba con un hombre que no intentaba impresionarme con su poder ni sus contactos. Me impresionaba con su propósito. Esa noche, sentado sobre cajas de leche volcadas en un garaje, comiendo una hamburguesa perfectamente asada, me sentí más visto y valorado que nunca en la mansión de suelo de mármol de mi padre. Este hombre no intentaba arreglarme, simplemente me acompañaba con paciencia y en silencio, y en su presencia descubrí que por fin podía empezar a sanar. Una noche, unos años después, cuando Leo y yo ya nos habíamos puesto serios, estaba en la librería con Daniel. Era tarde y una suave lluvia golpeaba las ventanas. Por fin le hice la pregunta que había reprimido durante tanto tiempo. «¿Por qué te eliminaron, Daniel? ¿Por qué papá te borró?» Se quedó callado un buen rato, mirando la calle resbaladiza por la lluvia. Parecía mayor en ese momento. La tristeza en sus ojos era más pronunciada. «Tu padre y yo empezamos juntos una empresa de desarrollo inmobiliario hace muchísimo tiempo», comenzó en voz baja. «Éramos jóvenes, ambiciosos. Richard era la cara visible de la operación, encantador, implacable. Yo era el hombre de los números, el estratega. Éramos un buen equipo». Hizo una pausa y tomó un sorbo lento de té. Entonces surgió una gran oportunidad. Un acuerdo de zonificación que nos haría ricos más allá de nuestros sueños más descabellados. Pero era turbio. Implicaba presionar a muchos pequeños terratenientes con influencia política, lo cual era, como mínimo, poco ético. Nos exigía convertirnos en el tipo de hombres que siempre habíamos jurado no ser. Me miró entonces, con la mirada firme y clara. Dije que no. Le dije que no podía hacerlo, que no estaba bien. Intenté convencerlo de que se marchara, pero Richard lo vio como su única oportunidad. Me dijo que era débil, sentimental. Dijo que lo estaba frenando. La historia salió con un tono tranquilo y mesurado, sin amargura, lleno de un profundo y antiguo dolor. Así que tomó una decisión. Reestructuró la empresa, aprovechó un vacío legal para sacarme con una miseria y aceptó el trato. Se convirtió en el senador Richard Vance y yo en el hermano fracasado y celoso. Una historia conveniente que todos en Washington, D.C. creyeron con gusto. Extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la mía. Su mano era cálida y firme. «Te digo esto no para que odies a tu padre, Amelia. Te lo digo para que entiendas lo que más valora. No me echó sin más. Construyó todo su imperio con esa decisión y hará lo que sea para protegerlo». Sus palabras flotaron en el aire silencioso de la librería, cargadas de una advertencia tácita. Ya no era solo una historia del pasado, era un mapa del futuro. Un futuro al que ahora sabía que me encaminaba directamente. La paz que habíamos encontrado en Fayetteville era algo tranquilo y sólido, construido con comidas compartidas y comprensión silenciosa. Pero la advertencia en la voz de mi tío Daniel persistía en mi mente. Hará lo que sea para protegerla. Nunca imaginé que algo se parecería a un Mercedes negro obsidiana flamante llegando al polvoriento garaje de Leo. Y mucho menos a mi hermana Claire bajando de él.
Parecía una criatura de otro planeta, vestida con una blusa de seda y unos pantalones a medida que probablemente costaban más que mi primer coche. Se movía por el camino de grava con tacones como si fuera un campo minado. Su presencia estaba tan fuera de lugar que resultaba casi cómica. El lujo, elegante y silencioso, de su coche, con el telón de fondo de las herramientas de soldadura y los elevadores de motor, era una metáfora perfecta de nuestros dos mundos. Llevaba una gran cesta de mimbre, de esas que se ven en las revistas de moda, con el celofán reluciendo sobre un surtido cuidadosamente ordenado de quesos, galletas y vino. El logotipo era inconfundible. Dean y Duca, una ofrenda del gran templo de los comestibles carísimos. Amelia, cantó alegremente, con una sonrisa tan brillante y falsa como el árbol de Navidad de una tienda departamental. Estaba por la zona y pensé en pasarme. Fayetteville, Carolina del Norte, estaba a 6 horas en coche de Washington, D.C. Me apoyé en el marco de la puerta del garaje, cruzando los brazos. Leo se acercó a mí, secándose las manos con un trapo. Su presencia era un muro silencioso a mis espaldas. «Hola, Claire», dije con voz monótona. Su mirada recorrió el garaje con desdén. Un destello de desagrado cruzó su rostro antes de ser reemplazado por esa sonrisa implacable. «Y tú debes ser Leo», dijo, extendiendo una mano con la manicura perfecta. «Es maravilloso conocerte por fin». Leo le estrechó la mano con firmeza. No dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Claire se lanzó a su actuación. «Mamá y papá se sienten fatal por la boda», dijo, con la voz desbordando una sinceridad fingida. «Han estado muy ajetreados, pero quieren compensaros, a todos». Colocó la cesta en un banco de trabajo, apartando un juego de bujías. «Quieren organizar una cena. En la casa de Washington, D.C., una celebración como Dios manda para darles la bienvenida a ti y al tío Daniel de nuevo a la familia». Pintó una hermosa imagen de reconciliación, de una cálida reunión familiar, pero sus palabras estaban impregnadas de un lenguaje que yo conocía demasiado bien. No dejaba de usar frases como intereses mutuos y unir nuestras fortalezas. No era una invitación, era una propuesta de negocios. No se trataba de familia, se trataba de bienes. Me quedé mirándola y mi silencio la hizo visiblemente incómoda. Empezó a juguetear con el puño de su blusa. «Mira, Amy», dijo, dejando un poco de fingir. «Sería mejor para todos si pudiéramos presentar un frente unido. Ya sabes cómo es papá. No soporta la idea de que alguien ajeno a la familia Vance dirija algo tan importante». Y ahí estaba, el desliz. La única frase descuidada que exponía toda la farsa, un extraño al mando de algo tan importante. Se me heló la sangre. ¿Qué quería decir? Tras unos minutos más de bromas incómodas, Claire finalmente se retiró a su impecable coche alemán y se marchó a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo y el empalagoso aroma a perfume caro. El garaje se quedó en silencio un buen rato. La cesta de Dean y Duca reposaba sobre el banco de trabajo como una bomba. Me volví hacia Leo. ¿Qué era eso? ¿De qué estaba hablando? ¿De una forastera corriendo? ¿Qué? Me miró con sus amables ojos serios. Tomó mis manos entre las suyas. «Amelia», empezó con voz firme, «hay algo que debería haberte dicho antes. Me encanta que te enamoraras de mí cuando solo era mecánico». Me llevó al fondo del garaje, a una puerta que siempre supuse que era un trastero. La abrió y encendió una luz. Me quedé boquiabierta. No era un armario, era un laboratorio. Las paredes blancas y limpias estaban cubiertas de servidores, equipos de diagnóstico y esquemas complejos. En el centro de la sala, sobre un banco de trabajo impecable, había un elegante y compacto conjunto de baterías que brillaba con una suave luz azul. «Este garaje no es solo un garaje», dijo en voz baja. «Es mi sede. Me llamo Leo Miller y mi empresa es LM Technologies». El nombre me impactó como un puñetazo.
LEM Technologies era el fantasma en la maquinaria del mundo de la defensa de Washington, D.C., una misteriosa y brillante startup que había surgido de la nada y había ganado un contrato masivo del Pentágono para tecnología de baterías de última generación para vehículos militares. Un contrato que se esperaba que ganara un importante contratista de defensa, uno por el que mi padre había estado presionando intensamente. Leo le había ganado a mi padre. La foto, las llamadas, la repentina aparición de Claire, todo encajó con una claridad escalofriante. No les importaba Daniel, no les importaba yo, lo querían a él. Mi padre no podía con Leo, así que intentaba absorberlo, controlarlo. No me sorprendió que Leo tuviera éxito. Siempre supe que era brillante. Lo que me abrumó, lo que me hizo llorar, fue la profunda comprensión de que este hombre increíble me había amado, me había elegido cuando no tenía nada que ganar, me había dejado creer que era solo un simple mecánico y me había valorado por lo que yo era. No lo era, no por lo que mi nombre podía hacer por él. Me había dado lo único que mi familia nunca tuvo, amor incondicional. La invitación a cenar no fue una rama de olivo, fue una trampa. Fue una oferta pública de adquisición hostil y se suponía que yo era la palanca. Miré a Leo, a este hombre bueno y fuerte que era mi esposo, mi compañero, mi verdadera familia. Vi la fuerza silenciosa en sus ojos y sentí que mi determinación se endurecía hasta convertirse en algo inquebrantable. El miedo y el dolor que había cargado durante tanto tiempo finalmente se disiparon, dejando tras de sí una certeza fría y clara. Si alguna vez has sentido que tu valor para tu familia dependía de lo que pudieras hacer por ellos, dale a me gusta para mostrar tu apoyo. Y en los comentarios de abajo escribe, lo entiendo, porque necesito saber que no estoy solo en esta lucha. Respiré hondo. El olor a aceite y acero me inundó los pulmones. Era el olor de mi verdadera vida, mi verdadero hogar. Me voy, dije con voz tranquila pero firme, pero no para reconciliarme. Lo miré directamente a los ojos. Voy a acabar con esto. Entrar en la casa de mi infancia en Georgetown fue como pisar un set de rodaje perfectamente conservado. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Los relucientes suelos de madera, los techos altísimos, el silencio sofocante que se aferraba al aire como polvo. Cada superficie estaba pulida como un espejo. Cada arreglo floral era impecable. Cada objeto estaba colocado con precisión arquitectónica. Era una casa hermosa. Nunca había sido un hogar. Mi padre, el senador Richard Vance, nos recibió en la puerta, con el rostro transformado en una máscara de calidez paternal que no llegaba a sus ojos. Mi madre, Eleanor, estaba de pie junto a él, una anfitriona perfecta con un vestido de cachemira, sus perlas características brillando en su cuello. «Amelia, cariño», exclamó, besándome la mejilla. La función empezó de inmediato. Mi padre le dio una palmadita a Leo en el hombro con una familiaridad nauseabunda. «Leo, hijo mío, es un placer. He oído maravillas de tus talentos ocultos». La palabra «oculto» estaba impregnada de una sutil condescendencia, como si Leo hubiera sido un truco ingenioso que acababa de descubrir. Luego se volvió hacia Daniel, el hermano al que había arruinado financieramente y exiliado socialmente durante más de 30 años. Sonrió, una amplia sonrisa de político. «Daniel, ha pasado demasiado tiempo. Bienvenido a casa». Lo dijo como si simplemente hubieran perdido el contacto, como si Daniel hubiera estado de vacaciones en lugar de vivir en un anonimato forzado. Observé que el rostro de mi tío permanecía completamente neutral, su serena dignidad, un escudo contra la asombrosa hipocresía del momento. Sentí náuseas. Esto no era una reunión familiar, era una negociación estratégica, y nosotros éramos el consejo contrario. La cena se sirvió en el comedor formal bajo una lámpara de araña de cristal que iluminaba la mesa de caoba pulida. La comida fue un elaborado banquete de varios platos, preparado por uno de los mejores chefs de Washington, D.C.
El vino era un Burdeos añejo, cuya botella costaba más que mi alquiler mensual. Todo estaba pensado para impresionar, intimidar, recordarnos el poder al que nos enfrentábamos. Durante toda la comida, mi padre dominó la conversación, dirigiendo una serie de insultos apenas disimulados, disfrazados de conversación informal. Cada uno era un dardo cuidadosamente apuntado. «Es un alivio que Amelia haya encontrado un hombre que pueda mantenerla», dijo a la mesa, agitando el vino tinto en su copa. «Esa carrera militar, bueno, es noble, por supuesto, pero no lleva precisamente a ninguna parte, ¿verdad?» Estaba menospreciando mi servicio, mi rango, mi identidad entera, reduciéndola a un pasatiempo pintoresco pero poco rentable. Dirigió su atención a Leo, un mecánico de un pueblo pequeño, todo un cuento de hadas. Es asombroso lo que un poco de suerte y los contactos adecuados pueden hacer por un hombre. Estaba pintando el genio de Leo como una casualidad, mientras se presentaba sutilmente como el contacto ideal que Leo necesitaba. Leo simplemente sonrió cortésmente, tomando un sorbo de agua. Daniel permaneció en silencio, observando. Comí mis vieiras selladas, cada bocado con sabor a ceniza. No dije ni una palabra. Solo observé a mi padre, con los ojos entrecerrados, catalogando cada mentira, cada manipulación. Era un soldado de reconocimiento, mapeando la posición del enemigo antes de que comenzara la batalla. Después de cenar, mi padre condujo a los hombres a su estudio. «Hablemos de negocios», dijo con una falsa alegría estruendosa. Mi madre intentó llevarme a la sala a tomar un café, pero negué con la cabeza. «No, me uniré a ellos». Al estudio. Era la misma habitación donde me había criticado, menospreciado y destrozado tantas veces que no podía contarlas. El mismo escritorio de caoba, las mismas sillas de cuero, el mismo olor sofocante a libros viejos y electricidad. Mi padre, el presidente de la junta directiva de nuestra disfuncional familia, estaba sentado tras su escritorio. Les indicó a Leo y Daniel que se sentaran. Me quedé de pie junto a la puerta. No perdió tiempo. Se inclinó hacia adelante, como un depredador acechando a su presa. «Leo, tu tecnología es revolucionaria. De verdad, pero la tecnología por sí sola no basta para operar al nivel que eres capaz. Necesitas protección política, necesitas acceso, necesitas una marca». Se grapó los dedos. «Tengo una propuesta. Fusionar LAM Technologies con una filial de una empresa contratista de defensa mucho más grande en la que tengo una participación significativa. Mantendrás el control creativo, por supuesto, pero tendrás todo el respaldo de nuestro capital político. Tú tienes la tecnología, yo el poder. Juntos seríamos un equipo imbatible». Ahí estaba. La razón de esta elaborada farsa, la adquisición, la OPA hostil. Observé a Leo. No parecía intimidado, parecía tranquilo, centrado. Escuchó pacientemente hasta que mi padre terminó. «Senador», dijo Leo con voz respetuosa pero firme, «agradezco la oferta, pero los valores fundamentales de mi empresa son la independencia y la innovación. La creé para desafiar precisamente la inflación corporativa que usted describe. Me temo que tendré que declinar». El silencio en la sala era absoluto. La sonrisa de mi padre se congeló y luego se desvaneció lentamente. Sus ojos, que habían estado fingiendo calor toda la noche, se convirtieron en trozos de hielo. Miró a Leo un largo instante, como si no pudiera comprender lo que acababa de oír. El rechazo no era un lenguaje que mi padre entendiera. Entonces, su cabeza se giró bruscamente hacia mí. La furia que había estado latente bajo la superficie toda la noche finalmente estalló. Su rostro se contorsionó en una máscara de pura rabia, la misma rabia que había visto cientos de veces antes. Me señaló con un dedo, con la mano temblorosa. «Tú», rugió, su voz resonando en las paredes de paneles. «Siempre eres tú, el desafiante, el que tiene que arruinar todo lo bueno». Golpeó el escritorio con el puño. El sonido fue como un disparo en la habitación silenciosa. «Debería haberlo sabido», bramó, con la mirada clavada en mí. «Debería haber sabido que le contagiarías esas ideas tontas».
Y eso fue todo. La última grieta en la presa. La única acusación que conectaba cada cicatriz, cada humillación, cada momento de inutilidad que me había infligido. El sonido de mi propio punto de quiebre fue un silencio ensordecedor. En el silencio ensordecedor que siguió al rugido de mi padre, algo en mi interior se movió. No fue un chasquido fuerte y violento, sino un último clic silencioso, como una cerradura que se cierra. El miedo que había vivido en la médula de mis huesos durante 29 años simplemente se desvaneció. Se evaporó, dejando tras de sí una calma tan profunda que sentí como agua helada en las venas. Levanté la cabeza y lo miré directamente, no como una hija ni como una decepción, sino como una igual. Mi voz, al salir, no fue un grito. Era baja, firme y peligrosamente tranquila. No, senador, dije, el título formal, un golpe deliberado y calculado. Yo no lo arruino todo. Tú eres quien lo arruinó todo. Arruinaste mi infancia con las palizas que me diste en esta misma habitación. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y venenosas. El rostro de mi padre, contraído por la rabia, se aflojó en una incredulidad atónita. Mi madre dejó escapar un pequeño jadeo. Claire, que había entrado sigilosamente en la habitación al oír los gritos, se quedó paralizada en la puerta. «No te atrevas a decir cosas que no son ciertas, Amelia», susurró mi madre con voz temblorosa. «Tu padre era simplemente estricto». ¿Estricta? La palabra era tan patética, tan inadecuada, casi risible. Era la mentira que se había repetido a sí misma durante décadas, la frágil cortina que había usado para esconderse de la fealdad. La miré fríamente. ¿Estricta?, repetí, con la voz desprovista de emoción. ¿Así se llama? Recuerdo el escozor de su cinturón de cuero en la parte trasera de mis piernas cuando tenía 12 años porque saqué una nota media en historia. Recuerdo estar encerrada aquí a oscuras, llorando tanto que no podía respirar mientras los demás cenaban abajo como si nada. Recuerdo cada cicatriz que elegiste no ver. Di un paso hacia ella. Se encogió en su silla. «¿Y tú?», dije, bajando aún más la voz. «Estabas allí. Lo viste todo. Oíste el llanto, pero preferiste tus perlas y tu reputación a tu propia hija. Preferiste esta casa a un hogar. Dejé que la acusación se asentara y luego asesté el golpe fatal. Tu silencio dolió más que su cinturón de cuero». Mi madre emitió un leve gemido de dolor, como el de un animal en pena. Se aferraba a su collar de perlas como si fuera un salvavidas, con los nudillos blancos. Por fin parecía destrozada. Les di la espalda y caminé hacia Leo. Tomé su mano, entrelazando nuestros dedos en una silenciosa declaración de lealtad. Volví a mirar a mi padre, cuyo rostro era ahora una máscara pálida y desgarbada de impotencia. «Este hombre», dije, con una claridad que nunca antes había sentido. «El hombre que llamas mecánico me enseñó lo que significa la amabilidad y el respeto. Me dio la seguridad que tú nunca me diste. Ve en mí un valor que tú nunca fuiste capaz de comprender, un valor que no tiene nada que ver con tu nombre, tu dinero ni tu poder». Sentí que Leo me apretaba la mano, su fuerza fluía hacia mí. Sentí la presencia de Daniel detrás de mí, un silencioso pilar de apoyo. Ya no era una niña sola en el estudio de un tirano, era una mujer rodeada por su familia. «No he venido esta noche a pedir tu aprobación», dije, con la mirada fija en mi padre. «No he venido a negociar, vine aquí para informarte». Respiré hondo para tranquilizarme. «A partir de este momento, ya no tienes ningún poder sobre mi vida. No eres mi comandante, no eres mi padre, solo eres un político en una habitación llena de muebles caros. Y nos vamos». La firmeza en mi voz era absoluta. No era una súplica, era un veredicto. Sin decir nada más, me giré. Leo y Daniel se dieron la vuelta conmigo.
Caminamos de tres en tres hacia la puerta. No miramos atrás. Sentí el caos estallar en el silencio tras nosotros. Sentí a Claire paralizada en la puerta, mientras su mundo perfecto se desmoronaba a su alrededor. Oí el débil sollozo de mi madre, un sonido hueco y vacío. Podía sentir el peso aplastante de la ira impotente de mi padre mientras veía cómo su poder, su control, toda su narrativa, se alejaban de su vida para siempre. Por primera vez, el senador Richard Vance se sentía total y completamente impotente. Caminamos por el gran vestíbulo, pasando junto a los impecables arreglos florales y los espejos pulidos que reflejaban nuestro retiro unificado. Leo abrió la pesada puerta principal y una ráfaga de aire fresco nocturno nos inundó, purificando. Fue como mi primera bocanada de aire libre. No corrimos. Caminamos con paso tranquilo y pausado por los escalones de piedra hasta la tranquila calle Georgetown. No dijimos ni una palabra hasta que llegamos a nuestro coche. Detrás de nosotros, la pesada puerta de roble de la casa de los Vance se cerró de golpe. El sonido resonó en la noche, agudo y definitivo. No fue solo el cierre de una puerta, fue el cierre de una tumba. El final de un capítulo oscuro y sofocante de mi vida. La soldado finalmente estaba de camino a casa. El viaje de regreso a Fayetteville desde Washington, D.C. fueron las 6 horas más tranquilas de mi vida. No me sentía triunfante, ya no sentía rabia, simplemente me sentía vacía. Era el vacío profundo y doloroso de un campo de batalla después de terminar la guerra. Había ganado la lucha por mi alma, pero el precio fue la amputación completa de mi familia. Fue una cirugía necesaria, pero aún me dejó un miembro fantasma que me dolía. Al llegar a casa, lo primero que hice fue sacar mi teléfono. Busqué la lista de contactos de mi madre. Su foto, una foto profesional de ella y mi padre sonriendo en una gala benéfica, me devolvió la mirada. Marqué el número de bloque. Hice lo mismo con mi padre. No fue un acto de ira. Fue un acto de higiene, de limpiar una herida para prevenir una infección. Fue la construcción de un muro, un alto muro de acero. Mi silencio era la argamasa que lo sostenía todo. Ya no era un jugador más en su juego. Nos sumergimos de nuevo en nuestra vida en Fayetteville. Su ritmo tranquilo era un bálsamo para mis nervios en carne viva. Las carreras matutinas, el olor a café recién hecho, el zumbido y el ruido metálico del garaje de Leo. Esto era real. La vida que construíamos, ladrillo a ladrillo, se basaba en el respeto y la honestidad, no en la imagen y el poder. Por primera vez sentí una paz real, no una que hubiera comprado con mi silencio, pero las secuelas de la explosión en Washington, D.C. comenzaban a extenderse. Unas semanas después, estaba revisando las noticias en mi portátil y vi un titular en Politico. La influencia del senador Vance se desvanece a medida que el Pentágono favorece a una empresa tecnológica emergente. El artículo detallaba cómo mi padre no había conseguido el lucrativo contrato de baterías para su gigante de defensa favorito. Mencionaba de pasada que el contrato había sido adjudicado a una pequeña empresa ágil llamada LM Technologies. Los analistas políticos estaban entusiasmados, preguntándose si el senador estaba perdiendo su toque. Sus donantes se estaban poniendo nerviosos. Sentí una triste satisfacción. No había disparado ni un tiro. El imperio de mi padre empezaba a resquebrajarse bajo el peso de su propia arrogancia. Había intentado conquistar el futuro y al fracasar, este simplemente lo dejó atrás. Las consecuencias no fueron solo políticas, me afectaron más de cerca, de una forma que no había previsto. Una tarde, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, así que dejé que saltara el buzón de voz. Unos segundos después, apareció un mensaje. Amy, por favor, contesta. Soy Claire. Con un profundo suspiro, la llamé. La voz al otro lado no era el tono alegre y condescendiente de mi hermana. Era el sollozo desgarrado y desesperado de una chica cuyo mundo acababa de destrozarse. Él lo canceló. Ella se lamentó sin preámbulos. La familia de Jonathan.
Cancelaron el compromiso. Jonathan era el prometido de Claire, heredero de una fortuna hotelera. Su boda se suponía que sería el evento social de la temporada, la fusión definitiva de dos poderosas dinastías de DC. Su padre dijo que la estabilidad a largo plazo de nuestra familia estaba en duda. Ella lloró. Es porque papá perdió ese contrato. Lo sé. Y es culpa tuya. Lo arruinaste todo. Ahí estaba. La culpa. Incluso en su desesperación, su primer instinto fue culparme. La Amelia de antes habría absorbido esa culpa. La Amelia de antes se habría disculpado. La Amelia de ahora simplemente escuchó. La dejé llorar. Dejé que desahogara toda su ira, miedo y frustración. No me defendí. No discutí. Me quedé al teléfono, una presencia silenciosa y firme. No había alegría en su sufrimiento. No estaba frenando su dolor. Ver a mi hermana, la niña dorada que siempre había flotado por la vida en una nube de privilegios, tan destrozada, me entristeció. Entristecido por la vida vacía que le habían enseñado a valorar. Cuando sus sollozos finalmente se calmaron, hablé. Mi voz era suave pero firme. Claire, dije, siento mucho que estés sufriendo. Se quedó callada un momento, probablemente sorprendida de que no le gritara. No puedo arreglar esto, continué. No puedo hablar con la familia de Jonathan y no hablaré con mamá y papá para intentar suavizar las cosas. Esa vida, ese mundo, ya no es mío. ¿Entonces no vas a hacer nada? Preguntó con la voz llena de incredulidad. No, no voy a hacer nada. Si quieres construir una vida propia, una vida de verdad, te ayudaré. Te ayudaré a escribir un currículum. Puedo hacer algunas llamadas, ayudarte a encontrar un trabajo de verdad, un lugar propio. Puedo ayudarte a aprender a valerte por ti mismo. Hice una pausa, asimilando la oferta. Entonces, tracé la línea, el límite que sabía que era esencial para mi propia supervivencia. Pero no volveré a esa casa, ni me relacionaré con mamá y papá. Ese es mi límite, innegociable. ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite difícil con un familiar para proteger tu propia paz? Es una de las cosas más difíciles e importantes que podemos hacer. Si lo entiendes, si apoyas esta decisión, por favor, dale a me gusta y, en los comentarios, escribe 2 palabras sencillas. Bien por ella, me encantaría ver esa ola de apoyo. Claire guardó silencio al otro lado de la línea. Casi podía oír cómo le daba vueltas la cabeza mientras intentaba procesar una oferta que no se basaba en manipulación ni en beneficio mutuo, sino en un apoyo incondicional genuino. Me tengo que ir, Claire, dije finalmente. La oferta sigue en pie. ¿Sabes cómo contactarme? Colgué el teléfono. No la había castigado. No me había regodeado. Había usado mi poder no como arma, sino como herramienta para construir un puente. Un puente que ella podía elegir cruzar, pero que terminaba firmemente en el borde de mi propia y dura pieza. Había trazado mi límite. Pero mientras estaba allí sentado, empecé a darme cuenta de que las consecuencias de esa noche eran más grandes que solo nuestra familia. Las grietas empezaban a asomarse por fuera, a la vista de todo el mundo. Dicen que una casa construida sobre cimientos podridos acaba por derrumbarse por su propio peso. No tuve que empujarla, no tuve que encender una cerilla, solo tuve que alejarme y esperar a que las leyes de la física hicieran su trabajo. El primer temblor se produjo aproximadamente un mes después de la cena. No llegó como una confrontación dramática, sino como un titular en la portada del sitio web del Washington Post. Estaba tomando mi café de la mañana cuando Leo deslizó su portátil sobre la pequeña mesa de la cocina. «Deberías ver esto», dijo en voz baja. El titular era descarnado. El pecado original del senador. Cómo Richard Vance construyó un imperio sobre la base de la traición. Fue un trabajo de periodismo de investigación meticulosamente investigado, de esos que ganan premios Pulitzer. Un reportero había pasado meses investigando los primeros negocios de mi padre.
El artículo describía con minucioso detalle la historia del acuerdo de zonificación poco ético. Incluía nombres, fechas y copias de antiguos documentos legales. Contaba cómo un joven promotor inmobiliario, brillante y despiadado, llamado Richard Vance, había utilizado presiones políticas ilícitas y una serie de empresas fantasma para obligar a su hermano menor, Daniel Vance, a abandonar la empresa que compartían, dejándolo prácticamente sin nada. La historia estaba ahí. La historia de mi tío Daniel, la que me contó aquella noche lluviosa en su librería. El artículo nunca mencionó mi nombre, nunca mencionó nuestra cena familiar. No hacía falta. Era simplemente la verdad. Por fin había salido a la luz. Y la verdad fue una bola de demolición. Mi teléfono empezó a sonar casi al instante. Esta vez no era mi familia. Eran periodistas. El New York Times, CNN, Político. Todos querían un comentario. Querían la opinión de la hija de un militar con problemas sobre el escándalo político de su padre. Querían conocer la historia desde dentro. Querían que yo echara más leña al fuego. No contesté ni una sola llamada. Leo y yo desconectamos el teléfono fijo. Pusimos los celulares en silencio. Nuestro silencio fue más poderoso que cualquier declaración que pudiéramos haber hecho. Fue una confirmación táctica. No necesitábamos sumarnos al coro de condenas. Los enemigos de mi padre, los que se había forjado durante una vida de ambición despiadada, estaban más que felices de hacerlo por nosotros. Su imperio ardía, y él mismo había encendido la mecha hacía 30 años. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. En una semana, los principales donantes de mi padre comenzaron a retirar su financiación. Se formó un comité de ética en el Senado para iniciar una investigación formal. La noticia dominó las noticias de 24 horas. Ya no era el senador Vance, el poderoso negociador. Era Richard Vance, el político corrupto que había traicionado a su propio hermano. Su imagen, lo que más había adorado, quedó destrozada. 2 semanas después de la publicación del artículo, dio una conferencia de prensa. La vi en un pequeño televisor en un rincón del garaje de Leo. Estaba de pie en un podio, luciendo más viejo y más pequeño que nunca. Anunció su renuncia al Senado, con efecto inmediato, alegando la necesidad de centrarse en su familia y asuntos personales. Era mentira, por supuesto. Una última pieza de teatro político, pero ya nadie se la tragaba. El imperio político había desaparecido. El financiero no tardó en desaparecer. La inmobiliaria en el centro del escándalo se vio afectada por una avalancha de demandas de las familias de los terratenientes a los que había estafado décadas atrás. La fortuna de la familia Vance, cimentada sobre una sola traición, comenzó a desangrar su fortuna. El retrato familiar perfecto quedó hecho trizas. Los pedazos se dispersaron con el viento. Habían perdido todo lo que valoraban: el poder, el dinero, la reputación. En medio de la tormenta, una discreta correspondencia llegó a nuestro buzón. Era un sobre sencillo de color crema dirigido a mí, con una caligrafía familiar y elegante. Pero el remitente no era la Grand House de Georgetown. Era un pequeño apartado de correos en un pueblito rural de Virginia del que nunca había oído hablar. Lo abrí. La carta que contenía era una sola hoja con membrete a juego. Era de mi madre. No ofreció excusas. No pidió compasión. Ni siquiera se disculpó. No en el sentido tradicional. Sus palabras fueron sencillas, contundentes y desprovistas de toda pretensión. Escribió: Amelia, me equivoqué. Pasé toda mi vida ayudando a tu padre a construir una casa y se me olvidó formar una familia. Lo he abandonado. No sé a dónde voy, pero sé que no puedo quedarme allí. Lo entenderé si no quieres volver a verme. Eleanor, leí la carta 3 veces. La caída de mi padre me había traído una fría y sombría sensación de justicia. Pero esto era diferente. Esto era simplemente triste. Eran los restos de una vida expuestos en 3 breves frases. Era la confesión de una mujer que despertó al final de su vida y se encontró viviendo en el hermoso museo vacío que ella misma había ayudado a crear. No pedía perdón, solo afirmaba un hecho,
un hecho tan frío y duro como la verdad que acababa de destrozar a nuestra familia. El perdón no estaba sobre la mesa, pero por primera vez me pregunté qué era. La carta de mi madre estuvo en la encimera de mi cocina durante 3 semanas. Pasaba junto a ella, veía su elegante letra curva en el sobre y sentía un nudo en el estómago. Ya no era ira, era algo más silencioso, más confuso. Leo nunca me presionó, simplemente me veía mirándola y decía, decidas lo que decidas, estoy contigo. Su apoyo fue la base de mis pasos, dándome el valor para finalmente tomar una decisión. No se trataba de ella, me di cuenta de que se trataba de mí. Le respondí con una nota breve y sencilla, indicando la hora y la dirección de una pequeña cafetería a medio camino entre su nuevo pueblo y Fayetteville. La mujer sentada frente a mí en ese café iluminado era alguien a quien apenas reconocí. Su impecable peinado rubio había desaparecido, reemplazado por un cabello suave y despeinado con raíces grises visibles. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por un sencillo suéter y vaqueros. Por primera vez en mi vida, vi a mi madre sin su armadura. Ningún maquillaje disimulaba las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, no brillaba ninguna perla en su garganta. Parecía mayor, parecía agotada, y parecía más real que nunca. La conversación empezó de forma incómoda. Hablamos del tiempo, del café. La charla intrascendente parecía un frágil puente sobre un vasto cañón de palabras no dichas. Entonces empezó a hablar. Me contó sobre su nueva vida. Tenía un pequeño apartamento. Trabajaba a tiempo parcial en una biblioteca local. Tomaba una clase de cerámica. Era una vida modesta y tranquila, de esas que la habían criado para menospreciar. Fui una cobarde, Amelia, dijo, con la mirada fija en la taza de cerámica que tenía en las manos. No estaba poniendo excusas. Estaba afirmando un hecho. Tenía tanto miedo de tu padre, de perder la vida que me dio, que dejé de ser madre. Simplemente interpreté el papel que él escribió para mí. Finalmente levantó la vista y sus ojos se llenaron de una profunda vergüenza insondable. No hay excusa para lo que permití que te pasara. Lo sé. Escuché. No interrumpí. Dejé que su verdad rota y horrible, llenara el espacio entre nosotros. Y mientras escuchaba, sentí que la ira contenida dentro de mí comenzaba a suavizarse, no en perdón, sino en una especie de triste comprensión. Nos sentamos en silencio un largo rato. Los únicos sonidos eran el siseo de la máquina de café expreso y la charla silenciosa de otras mesas. Te perdono, dije, y las palabras se sintieron extrañas y nuevas en mi lengua. Levantó la vista sobresaltada, con lágrimas en los ojos. Amelia, no tienes que hacerlo. Lo sé, la interrumpí con suavidad. No lo hago por ti, lo hago por mí. Me incliné hacia adelante, con la voz tranquila pero clara. Te perdono porque merezco tener paz. Te perdono porque no puedo cargar con esta ira el resto de mi vida. Es demasiado pesada. Vi un destello de esperanza en sus ojos y supe que debía poner punto final de inmediato antes de que esa esperanza se convirtiera en una expectativa peligrosa. Pero eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Continué con voz firme. No hay vuelta atrás. No podemos borrar las cicatrices. Expuse los nuevos términos de nuestro compromiso, los límites innegociables. Podemos empezar de nuevo, pero será lento. No habrá más cenas familiares falsas, ni más actuaciones. Solo habrá honestidad. Y tienes que respetarla. Tienes que respetar mi vida, mi esposo y mi hogar. Tienes que respetar mi paz. Ella asintió, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. No fue la reconciliación catártica de la película, fue algo mucho más real. Fue el comienzo de una tregua frágil y tentativa, construida no sobre sentimentalismos, sino sobre una honestidad brutal, una nueva base sobre terreno despejado. Tras otro momento de silencio, me hizo la pregunta que sabía que venía. Su voz era apenas un susurro. ¿Y tu padre? No tuve que pensar en la respuesta.
La decisión ya se había tomado hacía mucho tiempo en el frío silencio de su estudio. Negué con la cabeza lentamente. No tengo nada que decirle, dije. Las palabras no nacieron del odio, sino de una silenciosa aceptación final. Espero que algún día encuentre la paz, pero no seré yo quien se la dé. Esa puerta estaba cerrada, con llave. La llave se fundió. Fue la decisión más sana y necesaria de mi vida. Ya no esperaba al padre que deseaba tener. Aceptaba al que tenía y decidí alejarme. Al alejarme de la cafetería, no sentí tristeza ni rabia, solo tranquilidad. Había cerrado una puerta a mi padre y abierto una nueva y frágil con mi madre. Pero la puerta más importante era la que tenía frente a mí, la que me llevaba de vuelta a Leo, a la vida que estábamos construyendo. Una vida que no se basaba en el pasado al que había sobrevivido, sino en el futuro que elegía crear. Los amaneceres en Fayetteville son diferentes a los de Washington, D.C. En Washington, el sol parece abrirse paso entre una neblina de ambición y hormigón. Aquí, simplemente llega. Se derrama dorado y cálido sobre los pinos, prometiendo solo un nuevo día. Y por primera vez en mi vida, eso es todo lo que necesito. Han pasado 5 años desde aquella cena. 5 años de una vida tranquila, estable y hermosa. Sigo siendo sargento en el ejército, pero algo ha cambiado. Ya no uso el uniforme como armadura para ocultarme del mundo. Lo llevo con un orgullo sencillo y discreto. Es parte de mí, no una forma de escapar de mi pasado. Nuestra casa no es una mansión, es un rancho modesto y descuidado con un amplio patio trasero, generalmente lleno de los proyectos a medio terminar de Leo y los juguetes de nuestro hijo. Nuestro hijo se llama Sam. Tiene la mirada amable de Leo y mi barbilla terca. Nuestra casa es ruidosa. Está llena del sonido de las preguntas de un niño de 4 años, del golpeteo de ollas y sartenes, del debate abierto y de la risa fácil. Es perfectamente imperfecta. Es segura. Justo la semana pasada ayudaba a Sam a construir una compleja nave espacial de Lego. Se estaba frustrando, intentando meter una pieza donde no correspondía. El bloque de plástico no encajaba y soltó un gruñido de rabia, con su carita ensombrecida. Apretó el puño y estuvo a punto de destrozarlo todo. «¡Es una tontería!», gritó. En ese instante, un recuerdo fugaz me atravesó, el recuerdo de una mirada fría, del profundo suspiro de decepción de un padre, de la sensación de estar completamente equivocado. La vieja programación, el ciclo de impaciencia y castigo, estaba ahí esperando. Pero un ciclo es solo un ciclo hasta que alguien tiene la valentía de romperlo. Me arrodillé en la alfombra, poniéndome a su altura. No agarré el juguete. No le dije que dejara de ser difícil. Simplemente lo miré a los ojos. «No es tontería, amigo», dije en voz baja. «Es solo complicado. Está bien frustrarse. Vamos a echar un vistazo juntos. Podemos resolverlo. Mamá y papá están aquí para ayudar». Me miró, con el ceño aún fruncido, y el puño se abrió lentamente. Trabajamos juntos en ello, y cuando la pieza por fin encajó, su rostro se iluminó con una sonrisa triunfante que era pura luz. En ese pequeño instante, sentada en el suelo de mi sala, supe que había ganado la batalla más importante de mi vida. Ya no era la hija de mi padre, era la madre de Sam. Hoy es un sábado soleado y el patio trasero está lleno. El tío Daniel está aquí, con sus amables ojos entrecerrados mientras observa a Sam perseguir una mariposa. Mi madre, el Eleanor, también está aquí. Nuestra relación es discreta y cuidadosa. Hablamos por teléfono una vez a la semana. Ella viene de visita cada 2 meses. Todavía hay un espacio entre nosotros, un cañón de historia no contada, pero estamos aprendiendo a construir un puente nuevo y más honesto para cruzarlo. Está sentada en una silla de jardín, con una pequeña sonrisa apacible en el rostro, simplemente observando. Mi hermana Claire está aquí. Ahora es diferente. Después de que su compromiso se rompiera, aceptó mi oferta. Consiguió trabajo. Tiene su propio pequeño apartamento en Charlotte.
Todavía está encontrando su camino, pero lo hace a su manera. La chica frágil y pretenciosa se ha ido, reemplazada por una mujer un poco perdida, pero mucho más real. Y Leo está en la parrilla volteando hamburguesas, riéndose de algo que dijo Daniel. Él es el corazón firme e inquebrantable de este mundo que hemos construido. LM Technologies es un gran éxito, pero nadie lo notaría. Sigue siendo el mismo hombre que me conquistó en un garaje polvoriento. El año pasado, Leo y yo usamos parte de las ganancias de la empresa para crear una pequeña fundación. La llamamos el Fondo de Becas Daniel Vance. Ofrece becas completas a estudiantes de ingeniería prometedores de familias de bajos recursos. Es nuestra manera de transformar un legado de traición y amargura en un legado de oportunidades y esperanza. Miro a mi alrededor y veo este conjunto caótico, hermoso y real de personas en mi patio trasero. Esta es mi familia, no la que me dio la vida, sino la que elegí, la que construí. Mi padre me enseñó que la imagen lo es todo. Se equivocó. El amor lo es todo. La seguridad lo es todo. La honestidad, la paciencia, la amabilidad son las cosas que construyen una vida. Y la libertad de ser tu propio yo auténtico, con defectos. Ese es el único poder real en este mundo. Soy un soldado. Durante años, luché en el frente equivocado, pero ahora, por fin, he encontrado el camino a casa. Mi viaje a casa ha terminado, pero sé que para muchos de ustedes quizás apenas esté comenzando. Si algo de mi historia les resonó, la sensación de ser invisibles, la lucha por su propia paz o la alegría de formar la familia que eligieron, sepan que no están solos. Este canal es un espacio dedicado a historias que nos recuerdan nuestra propia fuerza y nuestro poder para romper el ciclo. Si crees en esta misión, considera suscribirte y compartir esto con alguien que necesite saber que también puede encontrar su camino.